Una de las cosas que más cuestan tal vez a la hora de resolver ejercicios de las leyes de los gases es cómo despejar correctamente la temperatura, por ejemplo, empleando la ley de Charles. Entonces, para explicarlo, yo les escribí un breve ejercicio que dice que una cierta masa de gas ocupa un volumen de 400 centímetros cúbicos cuando la temperatura es 15 grados y nos preguntan a qué temperatura deberá ser llevada la misma masa gaseosa para que su volumen sea de 200 centímetros cúbicos si la presión permanece constante. Entonces, volviendo a hacer un análisis de los datos que encontramos en la consigna y de las incógnitas que debemos resolver, tenemos por un lado que el volumen inicial es de 400 centímetros cúbicos, que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados y que nos preguntan cuál será la temperatura alcanzada, o sea, la temperatura final es nuestra incógnita, para que el volumen sea 200 centímetros cúbicos y no 400 como era en un inicio, y sabemos que la presión es constante, o sea que va a valer siempre lo mismo. Bueno, entonces, esto es indicativo de que nuestro ejercicio lo vamos a poder resolver empleando la ley de Charles. Por otro lado, tenemos que hacer los cambios de unidades correspondientes a los volúmenes y a la temperatura. Entonces, para modificar nuestros volúmenes y transformarlos en números más pequeños, de tal manera de que sean más fáciles de trabajar, los vamos a pasar a litros. Entonces, queremos saber el volumen en litros que van a tomar nuestros 400 centímetros cúbicos, que es nuestro dato inicial. Por lo tanto, lo que sabíamos era que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el 400 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado y nos va a quedar entonces 1 por 400, que nos sigue dando 400, dividido 1000, y por lo tanto nuestro volumen inicial sería de 0,4 litros. Bueno, algo similar nos va a pasar con el volumen 2, y para la temperatura es mucho más sencillo porque simplemente a los 15 grados centígrados que nos dieron como dato le vamos a sumar 273 para transformarlo a la escala Kelvin. Entonces tendríamos un valor de 200, 83 y 5, 88 Kelvin. A ver, ¿no es cierto? Sí. Una vez que hicimos los pasajes de unidades, entonces lo que vamos a hacer es escribir la fórmula de la ley, en este caso la ley de Charles, que tiene la expresión matemática de que volumen dividido temperatura nos tiene que dar lo mismo que volumen dividido temperatura, y vamos a reemplazar en ella entonces todo lo conocido. Nuestro volumen 1 es de 0,4 litros, nuestra temperatura 1 es de 288 Kelvin, nuestro volumen 2, dijimos que 200 centímetros cúbicos era el volumen 2 y nos va a quedar algo similar a lo que hicimos con el pasaje con los 400, 0,2 va a ser nuestro volumen 2, y la temperatura final es la que debemos de despejar y averiguar. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en esta parte en la cual hay que despejar nuestra incógnita, que es T2? Bueno, se suele cometer un error matemático que lleva a resultados que son totalmente erróneos. Entonces, para evitar cometer esos errores, vamos a seguir una serie de pasos intermedios para que podamos resolver sin problemas. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es, aunque nosotros tenemos que averiguar T2, lo que vamos a hacer es pasar la temperatura que está dividiendo multiplicando al otro lado del igual, y lo mismo vamos a hacer con la temperatura 1 hacia el lado derecho del igual. O sea, vamos a transformar nuestras divisiones en multiplicaciones o realizar lo que se llaman los productos cruzados en matemática. Entonces, nos va a quedar la expresión 0,4 litros y pasa multiplicando temperatura 2 que estaba del lado de la derecha del igual, y de eso nos queda igual a 0,2 litros multiplicado por 288 Kelvin que estaba dividiendo del lado de la izquierda del igual. O sea, pasé lo que estaba en el denominador
al numerador multiplicando y transformé mis cuentas en multiplicaciones en lugar de divisiones. Entonces ahora es mucho más sencillo finalmente dejar a temperatura 2 sola, porque solo me restaría pasar el 0,4 litros al otro lado del igual y por lo tanto con un paso más logramos averiguar correctamente cuál es el valor de la temperatura final. Se suele, si no, cometer un error que es pasar el 0,2 litros hacia el otro lado y suponer que ese resultado es temperatura 2, cuando no es así. Entonces, la expresión final nos queda 0,2 por 288 dividido 0,4. Los litros se cancelan porque es la unidad que se repite arriba y abajo. Y esto nos va a dar un resultado de 144 Kelvin. Recuerden que como las relaciones entre volumen y temperatura eran directamente proporcionales, en este caso que el volumen está disminuyendo a la mitad, es lógico que nuestra temperatura también lo haga. Entonces podemos suponer que esta resolución efectivamente es correcta y tendríamos calculada de manera correcta la temperatura final. En este caso, recuerden entonces primero hacer las cuentas de pasar lo que está dividiendo a multiplicando al otro lado, siempre y cuando me pregunten temperatura. En caso de que sea un volumen lo que hay que averiguar, no es necesario.